Así que es un honor presentar a los que van a participar en esta segunda mesa redonda del día. Está con nosotros Juan Luis Navarro, que es el presidente de AGESPOR, de la Asociación de Gestores de Andalucía. Juan Luis, por favor, cuando quieras. También está con nosotros Arcadio allí, ¿verdad? Sí, oye, Arcadio Domínguez, técnico de calidad del Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga. Julio Parra, que es el jefe de servicio del Ayuntamiento de Málaga. Y también está con nosotros Carlos Rueda, que es el secretario de la Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía, más conocido como AEDA. A los cuatro les doy la bienvenida, así que un fuerte aplauso, por favor, para ellos, que nos van a acompañar en esta recta final de esta jornada matinal de este congreso. Bueno, hemos escuchado ya hablar de derecho deportivo, de las oportunidades y de las barreras que este sector tiene. Me gustaría, Juan Luis, como presidente de AGESPOR, que nos explicaras también un poco en qué consiste esto de las barreras, de las oportunidades, de generar valor, cómo se puede realizar a través de la asociación que presides. Bueno, a ver, desde AGESPOR lo que pretendemos precisamente es identificar la figura del gestor deportivo como uno de los agentes del sistema deportivo que tiene que construir proyectos. Por tanto, a los gestores nos preocupa permanentemente la situación de oportunidades y de barreras que pueda tener el sector. Y de alguna manera, esta reflexión que se plantea aquí en el Congreso de TD es una reflexión que nos hacemos todo el año y especialmente en el Congreso que nosotros celebramos en mayo. El turno lo tienes, Juan Luis, cuando quieras hablar. Bueno, lo primero, por supuesto, muchas gracias a todas y a todas por estar aquí con nosotros. Gracias especialmente a Enrique de Hoyos y a TD Sistemas por esta iniciativa anual que de alguna manera se convierte en la primera gran acción formativa del año y en la antesala de ese congreso de AGESPOR del que os hablaba antes, que celebraremos en mayo y al cual estáis todos invitados. Me parece que incluso hay un pequeño avance de nuestro programa ahí en el punto de información. Bueno, nos piden que seamos breves porque lleváis esta mañana una jornada muy intensa. Y yo voy a plantear solo algunos pequeños datos y reflexiones para que luego, si tenemos ocasión, podamos debatirlo y podamos comentarlo, ¿no? A ver, algunos datos, porque nos tenemos que plantear si esto del deporte efectivamente es una oportunidad, es un negocio. Y para ello os doy algunos apuntes muy breves, ¿no? A ver, se habla, aunque es cierto, y es un déficit que tenemos, y como estamos en un entorno universitario, invito a los universitarios a que tomen una iniciativa, nos siguen faltando muchos estudios sobre deporte y muchos estudios sobre el impacto del deporte en la economía. En ese sentido, tenemos una única referencia en Europa, ahora está a punto de salir un nuevo estudio a nivel de la Comisión, pero el último estudio de referencia que tenemos nos dice que el deporte en Europa genera un valor añadido de 407.000 millones de euros y supone casi el 3,7% del PIB de la Unión Europea. Si lo miramos así parcialmente, el 3,7% nos parece poco, pero es un porcentaje muy importante al que no llegan otros sectores mucho más grandes aparentemente que el deporte. En España, por desgracia, tampoco tenemos demasiados datos. En concreto, no tenemos ni un solo estudio global sobre el impacto del deporte. Pero sí hay una estadística reciente que sacó el Consejo Superior de Deportes dentro de un anuario de estadísticas del deporte, donde se habla que el gasto de las administraciones públicas en torno al deporte es o ronda en torno a los 5.000 millones de euros, con lo cual también significa una cantidad muy importante. Este dato no está demasiado contrastado con datos anteriores, pero en algunos momentos, en los años más expansivos, se supone que hemos llegado a gastar hasta 8.000 millones de euros en deporte en el conjunto de las administraciones públicas, la local, la autonómica y la central. Si nos vamos a Andalucía, nuestro dato de referencia es de 2008 y habla de 2.661 millones de euros, que significa el 2,55 del PIB andaluz, con lo cual estamos también en un sector muy significativo a nivel económico. Pero incluso tenemos que tener en cuenta de que ya estamos hablando de más de 50.000 empleados en el sector deporte. Me diréis, ¿esto es el sector deporte qué es? Y no es fácil de contestar la pregunta. Pero lo que sí es cierto es que de alguna manera estamos considerando las actividades convencionales de deporte, centros deportivos, gimnasios y lógicamente también otros sectores que tienen un alto valor añadido, como es la venta y comercialización de material deportivo o el equipamiento de instalaciones deportivas.
Salvado esos datos muy generales, simplemente para contextualizar lo que significa la economía del deporte en esos tres niveles, podemos, por tanto, afirmar eso que decimos ahí, que estamos en un sector de oportunidad, en un sector económico creciente a pesar de la crisis y que además nos estamos encontrando algunas referencias que nos hacen y que nos obligan a ser optimistas. Lógicamente, si queremos ser emprendedores, la primera actitud que tenemos que tener es una actitud positiva. En ese sentido, podemos decir, si la generación de estudios sobre práctica deportiva sigue la progresión que ha tenido en los últimos años, tendríamos que decir que en la próxima década, incluso menos que en esa década, el consumo de práctica deportiva, los hábitos de práctica deportiva deben de incorporar a 1 millón más de españoles a la práctica deportiva. Evidentemente, un negocio o una estructura o un sector que va a crecer 1 millón de clientes más es un negocio de oportunidad. También hay que decir que, como consecuencia de la crisis, el entorno de colaboración público-privada, bueno, se ha desestructurado en muchos campos, pero también está dejando muchas oportunidades para ocupar espacios que la Administración está dejando de gestionar, ¿no? También me gustaría señalar un tema que muchas veces no lo consideramos nuestro, pero que tenemos que saber situar al deporte en el valor que tiene dentro del sector turístico. Y es un sector que está generando mucha actividad, incluido con otros, como ya sabéis, servicios a la salud e innovación y desarrollo en el deporte, ¿no? ¿Qué oportunidades parece que podemos tener en el escenario de los próximos años? Insisto, incluso en este contexto de crisis que tenemos y del cual esperemos que salgamos pronto, el deporte sigue generando oportunidades. Ahí vemos lo que supone el sector de los centros de fitness. Yo creo que todos pensamos que este sector ha crecido mucho y tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo porque de los últimos estudios que ha realizado el sector, es cierto que en el año 2013 se piensa que el sector disminuyó o dejó de crecer en un 4%. Pero todas las expectativas para 2014 son mucho más optimistas y se piensa que el conjunto de clientes que se incorporará a un centro deportivo aumentará también al menos en 2 puntos en el año 14. Mira, ese dato, el siguiente dato me parece especialmente significativo y yo creo que es un dato que lo tenemos que asumir y liderar en cierta manera como sector del deporte. No dejar solo el concepto de turismo en manos del sector turístico, sino saber adquirir un protagonismo dentro de él. Y en ese sentido, señalaros que ese dato es muy importante, ¿no? Que el turismo deportivo ha registrado un crecimiento de 2 dígitos durante los últimos 5 años. Y en la actualidad el turista deportivo mueve cerca de 9 millones de viajeros en Europa. Estamos ante una nueva manera de hacer turismo y en esa nueva manera de hacer turismo los promotores y los gestores deportivos tenemos también que saber construir ofertas y que desarrollar actividades para ese tipo de visitantes. También podemos decir que el tercer sector del deporte, uno del que muchas veces hablamos y no lo identificamos como un sector económico, las federaciones, los clubes, las asociaciones, tienen nuevas oportunidades que tienen que ver con eso que os apuntaba antes de la desestructuración, el cierto desmoronamiento del sector público. En cierta manera, el tercer sector es sociedad y como sociedad que es, tiene que saber adquirir un protagonismo dentro de la gestión pública del deporte. Y en ese sentido, yo creo que hay muchas nuevas oportunidades en el ámbito de la gestión pública del deporte, sabiendo retomar con costes competitivos algunos de los servicios que la Administración pública está dejando de dar. Luego también hay un sector que quizás sea más difícil de identificar y más difícil de integrar, que es el deporte todo el sector de la innovación y el desarrollo en el deporte. Un sector que además está generando nuevos productos muy interesantes tanto para el hogar, para hacer actividad física interactuando con los nuevos mecanismos y las nuevas tecnologías que tenemos ya en nuestros hogares, como en un concepto muy importante, que es la actividad en los espacios públicos. Este es un tema que en España quizás no hayamos desarrollado especialmente, pero que nos encontramos con algunos movimientos, especialmente en Latinoamérica, muy interesantes de cómo generar actividad en espacios públicos y que esa actividad tenga un retorno económico. Y la explotación de esos espacios públicos de manera ordenada puede ser, sin ninguna duda, otra oportunidad.
parques, espacios periurbanos, donde se hace deporte de manera, digamos, desordenada. Hay unas posibilidades de ordenar eso y generar ahí una actividad económica. ¿Cuáles son las barreras? Hombre, no seamos negativos y tampoco hemos marcado muchas barreras. Sin ninguna duda, y yo creo que muchos de los gestores y promotores del sector deporte que están con nosotros compartirán conmigo que una de las grandes barreras es la fiscalidad. La subida del IVA al 21% ha sido demoledora para el sector. Y esperemos que entre todos seamos capaces de hacer ver al Gobierno que ese IVA es absolutamente injusto para un sector que vale más de lo que cuesta. El deporte genera actividad, genera ingresos y es una actividad económica, aunque nos parezca, muy poco subvencionada. De hecho, puede vivirse en subvenciones, pero al menos que reduzcamos esa fiscalidad y que el impuesto sobre el valor añadido sea, pues bueno, considerablemente más bajo, al menos el que teníamos antes, ¿no? Que sabéis que pasó sorprendentemente del 8 al 21%. Y quizás la otra barrera, que es mucho más indeterminada, pero que también podemos identificar, es la resistencia al cambio. Hay determinadas entidades, tanto públicas como privadas, que no se quieren dar cuenta que el modelo y el sistema deportivo están cambiando. Y persisten en algunas prácticas y en algunas formas de gestión que se van a quedar obsoletas en un plazo muy corto. Eso, que sin ninguna duda es una barrera, nosotros lo tenemos que convertir en una oportunidad. Y bueno, nada más. Yo hasta aquí me quedo y los compañeros ya retoman el discurso. Muy bien, gracias. Gracias, Juan Luis. Después podréis preguntarle, cuando acabemos el turno, pues todo lo que deseéis, tanto a Juan Luis como al resto. Es ahora